Los 7 peligros escalofriantes de las multivitaminas que nunca te mencionaron confirmado. En una noche oscura, en un pequeño pueblo donde los secretos son más profundos que las raíces de los árboles, algo aterrador estaba ocurriendo. Las multivitaminas, esos supuestos salvavidas que todos tomamos con confianza, escondían en su interior un terror inimaginable. ¿Te imaginas que lo que creías que era saludable, en realidad, podría ser lo que te está destruyendo lentamente? Las historias empezaron a fluir como un río agitado. La abuelita Rosa, que siempre tenía energía para bailar, comenzó a tener episodios extraños. Su risa se transformó en gritos desconcertantes, como si algo oscuro la atrajera a un abismo. La gente murmuraba, ¿serán las vitaminas? Pero eso no era todo. La joven Carla, una estudiante brillante, comenzó a perder su memoria. De un día para otro se olvidó de su nombre. Dicen que en las multivitaminas hay un ingrediente sigiloso que puede afectar la mente, nadie está a salvo. En cada esquina, alguien susurra un aviso, un intento de advertir a los demás. A medida que las historias se multiplican, la ansiedad crece. Imagina que un simple frasco se convirtiera en la puerta a lo desconocido. Hay investigaciones ocultas que sugieren que algunos compuestos pueden, en realidad, tener efectos secundarios mortales. Y sin embargo, todos seguimos consumiéndolas, cegados por el deseo de vivir sanos y fuertes. ¿Qué pasaría si, dentro de poco, todos descubriéramos la verdad? Los murmullos se intensifican. La tensión se siente en el aire, aplastante, como si el pueblo estuviera esperando un desastre inminente. ¿Será que las multivitaminas son un engaño? ¿Qué nos ocultan? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás allí, aplasta el botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios de qué ciudad me estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar mientras las luces titilan. Alguien grita en la plaza. Se detiene el murmullo. Todos voltean, con corazones latiendo fuerte. Una sombra se mueve entre los árboles, vagamente familiar pero escalofriante. Como si las multivitaminas hubieran traído algo más que solo nutrientes a este pueblo. La pregunta quema en la mente de todos, ¿qué monstruo se ha desatado? La noche está lejos de terminar, y el verdadero horror apenas comienza a desnudarse ante los ojos aterrorizados de la gente. La sombra, oscura y alargada, se movía ágil entre los árboles, como un susurro arrepentido que buscaba ser escuchado. En ese momento, el pánico se desató. Los rostros de la gente se tornaron pálidos, como si el aire se hubiera vuelto denso y frío. Algunos cubrieron sus bocas con las manos, mientras otros simplemente se quedaron paralizados, incapaces de entender lo que sucedía. ¿Qué fue eso?, gritó Ricardo, un joven que apenas podía contener la ansiedad en su pecho. Las preguntas flotaban en el aire, pero nadie se atrevía a formularlas. Una sensación familiar, casi opresiva, se estaba sembrando entre ellos, el miedo a lo desconocido. Las murmuraciones de la gente comenzaron a transformarse en gritos de terror colectivo. La señora López, la más anciana del pueblo, comenzó a tambalearse. Sostenía en su mano un frasco de multivitaminas, y lo miraba como si fuera un demonio al que había dejado entrar en su hogar. Esas vitaminas, balbuceó, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, nos están envenenando. El eco de sus palabras caló hondo en todos. La idea de que las cápsulas que prometían salud pudieran llevar a un destino tan oscuro pronto se convirtió en una certeza inquietante. Aquello que antes se consideraba un simple suplemento, ahora parecía tener un poder aterrador. Mientras el grupo se replegaba hacia el centro de la plaza, la sombra continuó moviéndose, cada vez más errática, como si estuviera atrapada entre dos mundos. Juan, un escéptico avezado, tomó la iniciativa de seguirla. En su interior, la chispa de la curiosidad se encendía, y a pesar de sus dudas, la adrenalina lo impulsó a avanzar hacia la oscuridad. A medida que se acercaba, pudo distinguir un rostro,
casi humano, pero con ojos que reflejaban un vacío inquietante. Allí, quieto y observador, estaba el mismo rostro que había visto en los carteles de advertencia sobre la pérdida de memoria y la locura, un rostro conocido y temido. «Regresa», gritaron los demás, pero ya era demasiado tarde. Juan había desaparecido entre las sombras, la desesperación se apoderó del grupo. En su lugar quedó un silencio ensordecedor, un vacío que parecía devorar la esperanza. Sin embargo, como si el misterio de la noche tuviera otro propósito, la abuelita Rosa, quien había estado observando desde la distancia, exclamó: «Él sabe la verdad». «Él es uno de ellos», el grupo se miró, el horror en sus ojos se entrelazó con la confusión. ¿Qué querían decir las palabras de Rosa? ¿Acaso había un complot del que no estaban enterados? Mientras el viento aullaba entre los árboles, una pregunta versátil flotó en el aire. ¿Estábamos callando la verdad para vivir en la ignorancia? En ese instante, alguien en el fondo gritó: «Necesitamos respuestas». «No podemos seguir así», las palabras resonaban como un eco, una súplica que exigía valentía. Pero, ¿quién tendría el arrojo de adentrarse en el misterio y descubrir lo que realmente se ocultaba detrás de las multivitaminas? La noche había revelado apenas la superficie de un horror mucho más profundo. La urgencia de encontrar respuestas crecía, mientras la oscuridad parecía consumir el pueblo. Algo más los observaba, algo que no deseaba ser descubierto. Así que, a medida que la incertidumbre se asentaba, el aire se llenaba de un nuevo temor. ¿Y si lo que estaban a punto de encontrar era aún más aterrador que el misterio que ya los había tocado? En esa atmósfera electrizante, la tensión prometía un desenlace escalofriante, porque el monstruo que habían desatado aún no había revelado su verdadera cara. La plaza estaba sumida en una oscuridad inquietante, y las luces temblorosas de las antorchas apenas lograban atravesar la niebla que se cernía sobre el lugar. Los murmullos se transformaron en gritos descontrolados. La ansiedad colectiva amenazaba con desbordarse. Mientras tanto, los ojos de la gente buscaban una respuesta, una señal que los guiara en medio de tal inquietud. Ricardo, que intentaba recuperar la compostura, se acercó a la abuelita Rosa con el corazón latiendo con fuerza. «¿Qué significa eso?» «Rosa, ¿qué sabes de Juan?», preguntó, su voz temblando como una hoja al viento. Ella fijó su mirada en el horizonte, en ese oscuro rincón donde la sombra había desaparecido. Con un susurro envolvente, casi mágico, respondió: «Él ha cruzado la frontera entre nuestros mundos y el de los olvidados». El temor en el rostro de los demás se intensificó. Los ojos se abrieron de par en par, y un frío helador recorrió la plaza. Aquel pálido rayo de luna que se asomaba entre las nubes parecía juzgarlos, exponiendo sus inseguridades y profundizando la angustia en el aire. «¿Y qué son esos olvidados?», preguntó Marta, una madre joven con su bebé en brazos, el miedo reflejado en cada línea de su cara. Rosa tomó una respiración profunda, como si acarreara un peso pesado en su pecho. «Las multivitaminas vienen con un precio. Se dice que son una mezcla de lo que perdimos, de lo que no recordamos. Los humanos nos obsesionamos con mantener la salud, pero algunos no son lo que aparentan ser. Muchos lo han olvidado». La inquietud se propagó como un virus. Uno por uno, el grupo comenzó a retroceder. Las luces parpadeantes se reflejaron en sus ojos, ocultando el horror que comenzaba a crecer en sus corazones. ¿Acaso las cápsulas que habían tomado los estaban convirtiendo en algo diferente? Ricardo, con su voz temblorosa, indagó: «¿Cómo sabemos que los demás no están siendo afectados? ¿Y si Juan ya no es Juan?». Las palabras cayeron sobre la multitud como un balde de agua fría. Cada persona palpó la inquietante idea de que no solo Juan había cruzado a ese oscuro rincón, sino quizás todos ellos, más allá de la sombra que se había llevado al joven en un intento por restaurar la calma. Uno de los hombres del grupo, el señor Pérez, se aferró a la confianza que podría ofrecer la ciencia. «Debemos investigar», dijo, su voz sonando más fuerte de lo que realmente se sentía. «Debemos regresar al lugar donde compramos las vitaminas». Un murmullo de acuerdo recorrió la multitud. Sin embargo, antes de que pudieran dar un paso, un grito desgarrador surgió del bosque. Era la voz de Juan, entrelazada con un eco inhumano. No podía ser él. El grito se transformó en un lamento que parecía arrastrar con él el sufrimiento de una vida entera. «Ayúdenme».
No dejen que me atrapen. El terror se apoderó del grupo, aturdiéndolos. Era como si Juan supiera algo que ellos no, una verdad atroz esperando ser descubierta. Un instinto de supervivencia brotó en todos. La opción era clara: regresar a la seguridad del pueblo, o arriesgarlo todo y buscar el camino oscuro que había elegido Juan, y en ese instante, cuando la tensión alcanzó su clímax, Rosa, caminando lentamente hacia la oscuridad, pronunció las palabras que marcarían el destino de todos. Recuerden, en la búsqueda de la verdad, no siempre somos bienvenidos. Al escuchar eso, el viento susurraba secretos, pero solo uno resonó con fuerza. El camino estaba lleno de peligros que ni en sus peores pesadillas hubieran imaginado. Todos miraron a Rosa y, sin querer, se dieron cuenta de que se encontraban al borde de un precipicio del que no podrían regresar. La noche prometía revelar más de sus oscuros secretos, e incluso en la desesperación y el terror, no podían evitar preguntarse: ¿y si el verdadero monstruo era uno de ellos? La niebla que envolvía la plaza parecía cobrar vida, danzando a su antojo, susurrando advertencias que solo los más atentos podían escuchar. Ricardo, aturdido por el grito de Juan, miraba a su alrededor como si la oscuridad estuviera molestando la esencia de cada uno. La multitud seguía temblando, indecisa entre el deseo de ayudar a su amigo o la necesidad de alejarse del abismo que se abría ante ellos. ¿Qué hacemos?, preguntó Marta, su voz rota por la angustia. La mirada de su bebé se perdía en el horizonte, ajeno al peligro. Rosa, aún avanzando hacia la oscuridad, giró su rostro hacia el grupo. Había un brillo profundo en sus ojos que reflejaba el conocimiento adquirido de años, y algo más, una sombra que parecía oscurecer su alma. No se trata solo de Juan. Es mucho más. Los olvidados son aquellos que han renunciado a su humanidad. Han hecho un pacto a un costo aterrador, dijo, su voz ahora casi un eco de lo que alguna vez fue. Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si el viento le contara secretos que su mente no podía procesar. Lo que había comenzado como un encuentro social se convertía en un cuento de horror, y él podría estar a punto de ser uno de sus protagonistas. Debemos ir al bosque, decidió, mirando a los otros con desesperación, su voz quebrada por la incertidumbre. Juan necesita ayuda. Quizás todavía hay esperanza. El grupo dudó. Pero al recordar el grito desesperado de su amigo, un impulso compartido los unió. Así, con pasos vacilantes, se adentraron en el bosque, guiados solo por el eco distante de lo que pudo haber sido una vida normal. La niebla se hacía más densa a medida que avanzaban, y cada sombra parecía estar al acecho. Mientras se adentraban más en la oscuridad, el sonido de su respiración se volvía un tambor lanceado, acentuando el miedo que se había instalado. De repente, un estruendo retumbó detrás de ellos. Era un tronco que caía, o quizás algo más. No se detengan, sigan adelante, dijo el señor Pérez, intentando imponer una calma que no existía. Sin embargo, su propio rostro reflejaba el pánico. ¿Qué si no regresamos?, preguntó uno de los jóvenes, deteniéndose en seco. El pánico engranaba en su voz, incapaz de contenerlo. El grupo se enfrentó a un dilema. ¿Acaso era el tiempo de desandar el camino por miedo, o arriesgarlo todo por un amigo? El murmullo de la niebla se intensificó, llenando el aire de murmullos, como si los mismos árboles supieran lo que se avecinaba. Entonces, un grito desgarrador resonó nuevamente, esta vez más cerca. Era un sonido desolador que provenía de un claro más adelante. Cada uno sintió un impulso irrefrenable, un deseo de descubrir qué había detrás de aquel lamento que resonaba en sus corazones. Juan, gritó Ricardo, su voz retumbando en el silencio ominoso que los rodeaba. Pero antes de que el eco de su llamado se apagara, la niebla comenzó a despejarse momentáneamente, revelando figuras que se movían entre los árboles. Eran sombras indistinguibles, con formas familiares pero algo distorsionadas, rostros que reconocía pero de los que no podía recordar. El mismo aire parecía haberse vuelto más espeso, y el miedo se volvía palpable al ver que efectivamente se escondía en la penumbra. Un susurro escalofriante llegó a sus oídos, y la naturaleza se adhirió a ellos, impidiendo su escape. «Vámonos, esto no está bien», dijo Rosa, su voz titubeante. Ellos no son lo que parecen, y el mundo se tornó en una confusión de gritos y sombras, mientras el grupo comenzaba a comprender que habían cruzado una frontera donde el tiempo y la realidad se desvanecían.
La verdad sobre las multivitaminas y los olvidados se les escurría de las manos, pero quedaba una última pregunta en la mente de cada uno: ¿quiénes eran realmente los que estaban al borde de ser olvidados? El caos los envolvió y el grito de Juan resonó una vez más, esta vez transformándose en un eco que lamentaba sus destinos. La búsqueda de respuesta apenas comenzaba, y con cada paso que daban, el terreno parecía retorcerse bajo sus pies, llevándolos más allá de lo que jamás imaginaron. ¿Serían ellos los siguientes en cruzar esa fatídica frontera? El silencio que siguió al grito de Juan fue como un grillete que aprisionaba el corazón de cada uno. Las sombras que se movían entre los árboles parecían acercarse, pero al mismo tiempo se desdibujaban en el aire espeso. Ricardo tragó saliva, el sabor de la angustia y el miedo le quemaba la garganta, y el nudo en su pecho crecía con cada instante que pasaba. ¿Estás seguro de que debemos seguir?, preguntó Marta, ahora aferrando a su bebé como si él fuera el último vestigio de esperanza. Sus ojos, llenos de temor, reflejaban un futuro incierto, uno envuelto en las garras de aquella niebla maldita. Si no lo hacemos, Juan será. Ricardo dejó la frase a medio terminar. No podía aceptar esa posibilidad. El sonido de un rasguño en la corteza de un árbol hizo que todos volvieran la mirada, y el susurro ahora era un coro, como si los antiguos espíritus del bosque reclamaran su atención. «Mira», dijo Rosa, señalando hacia el claro. A medida que la niebla se retiraba, la figura de Juan se hacía más reconocible, pero lo que había una vez en su mirada ya no era lo mismo. Había algo oscuro que había cambiado en él, una deshumanización que provocaba pavor. Juan se quedó allí, como un faro de desesperación. De sus labios brotaban palabras ininteligibles, pero sus ojos, esos ojos que siempre habían reflejado amistad, estaban vacíos, cristalinos. «Juan», gritó Ricardo una vez más, pero esta vez el eco que regresó de la niebla era rítmico y burlón, como si el bosque se riera de su angustia. «No se acerquen», susurró Juan, su voz un tenue hilo de lo que solía ser. No deben venir aquí», pero el grupo ya había cruzado la línea. Cada paso era como ingresar a un laberinto de sentencias. Las sombras se movían con ellos, formando figuras que evocaban recuerdos pasados. Ricardo pudo ver a su madre, a su hermana, reflejados en esos rostros extraños, sus miradas suplicantes. De repente, las sombras comenzaron a retorcerse, y eso despertó la rabia en el interior de Ricardo. «Es una trampa», y gritó, tomando una decisión abrupta. «Debemos sacarlo de aquí», y a medida que se movía hacia Juan, un aullido resonó en la distancia. No era solo un lamento, era un grito que desgarraba el viento, metálico y vil. Todo el grupo se congeló, sus ojos abiertos de par en par, la sensación de una presencia maligna congestionando sus cuerpos. «No», exclamó Rosa, tomando el brazo de Ricardo. «No podemos tocarlo». Puede ser uno de ellos, pero en lo más profundo de su ser, Ricardo sabía que no podía dejarlo. Sin embargo, cada centímetro que avanzaba parecía hacer eco del peligro. El suelo bajo sus pies comenzaba a moverse, como si el bosque estuviera vivo y decidido a retenerlos. En ese instante, una figura emergió del fondo, la más oscura de todas. Con un rostro desfigurado, similar al de sus amigos, exhibía una sonrisa macabra. Caminaba de manera alocada, con una cadencia temblorosa, y aunque sus ojos eran vacíos, el brillo de un conocimiento profundo se reflejaba en ellos. «¿Creías que podrías regresar?», dijo la sombra en un susurro sibilante, su risa resonando en el aire frío de la noche. Los demás comenzaron a retroceder, pero Ricardo se sintió atrapado, como si cada mirada suplicante de Juan y cada sombra leyera su incertidumbre. «No se queda nada de los que han cruzado», advertía la figura, extendiendo una mano que parecía querer atrapar a todos en una red de desesperación. «Todos somos olvidados aquí». Ricardo sintió que la bravura que le había mantenido en pie comenzaba a desvanecerse. La niebla se volvió más densa, envolviéndolos, y el eco de su propia voz se convirtió en un murmullo lejano. Entonces, mientras su mente giraba entre el horror y el amor, comprendió que la elección no era solo entre salvar a Juan o regresar. Era sobre ellos mismos. Si cruzaban esa línea, ¿serían ellos los olvidados? Esa incertidumbre lo aterraba más que cualquier sombra. Y la pregunta se deslizaba en su mente, una serpiente silente. ¿Habrían venido a liberar a Juan o a ser atrapados por la oscuridad que acechaba muy
Cerca, la niebla oscureció aún más el claro, y las voces de sus amigos se ahogaron. Solo quedaba el eco de una pregunta inquietante que emergía de la espesa neblina. ¿Qué harían ellos cuando la oscuridad amenazara con robarles lo que más amaban? La niebla se volvió opaca, un manto helado que envolvía cada pliegue del bosque. Ricardo sentía el aliento de la sombra que había surgido, un aliento que olía a descomposición y destrucción. Su corazón latía como un tambor, el eco resonando en su mente mientras los brillos vacíos de la figura se entrelazaban con sus pensamientos más profundos. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó, la voz temblando de determinación, pero el miedo aferrándose a sus palabras. La sombra sonrió aún más, como si la pregunta fuera un juego. Se acercó un paso más. «Quiero lo que te pertenece», susurró, una risa cruel acompañando su declaración. Con cada palabra, la presión en el aire aumentaba. Y el grupo sentía como la desesperanza comenzaba a anidar en sus corazones. Marta dio un paso atrás, sosteniendo firmemente a su bebé, como si su frágil cuerpo pudiera ofrecer una protección que la oscuridad anhelaba. «No te acerques», gritó, su voz quebrada resonando en la noche como un canto desafinado. Juan, aturdido y distante, seguía de pie, su rostro reflejando un tormento inhumano. La conexión que alguna vez tuvo con sus amigos parecía borrada, como si no los reconociera. ¿Qué había cruzado su mente en aquel claro, en las garras de la niebla? Ricardo sintió que el suelo bajo sus pies se movía, como si fuera un organismo vivo, y el clamor de sus propios miedos comenzaba a abrumarlo. «¿Qué pasó con Juan?», preguntó, su voz resonando con una mezcla de angustia y rabia, intentando mantener la compostura. «Su alma es un juego en esta casa de sombras», respondió la figura, cada palabra hirviendo con ironía. «¿Qué crees que eres tú? Un simple peón en esta partida. Todos están aquí para ser olvidados». El viento pareció detenerse en ese instante, y el silencio que siguió fue ensordecedor. El atormento dentro de Ricardo se desbordó, los recuerdos de su infancia, los días llenos de risas y promesas, todo pasaba frente a sus ojos como flashes ruidosos. «No voy a dejar que me roben a Juan», gritó con furia, y la neblina agitó su cuerpo, respondiendo a su grito con un torbellino de desesperación. Rosa, que observaba en estado de shock, dio un paso adelante. «No, Ricardo, no podemos enfrentarlos». Su voz era un grito que pedía razón, pero había algo en sus ojos que decía que ella también dudaba. Mientras tanto, la figura espectral de la sombra contemplaba el caos que se desarrollaba entre ellos, disfrutando de cada instante desgarrador. «La única puerta que abre está dentro de ti», dijo, su risa convirtiéndose en un eco burlón. «Encuentra tu verdad, o quedarán atrapados por siempre». La presión aumentó, asfixiando. Ricardo sabía que tenían que actuar, pero cada dirección parecía enredarse en dudas. ¿Deberían intentar rescatar a Juan o tratar de escapar del bosque? Sabía que perder un amigo era devastador, pero el costo de ser capturado podría ser mucho más alto. Sin poder soportar el terror a la incertidumbre, hizo lo que ningún otro se atrevió. Dando un paso hacia la niebla, extendió la mano, buscando a Juan con desesperación. Sentía que entraba en un campo de batalla entre la luz y la oscuridad, y las sombras daban vida a sus peores temores. «Juan», gritó de nuevo, abriendo su corazón. «Recuerda quién eres, recuerda quiénes somos». Fue un momento, un parpadeo, donde el miedo y la esperanza se encontraban. Juan levantó la mirada, y en un instante, la niebla pareció despejarse un poco. Pero antes de que pudiera procesar lo que había visto, la figura avanzó, lista para mantener el control, lista para retenerlo. ¿Era tarde para Juan? ¿Podría la amistad vencer a la oscuridad que parecía devorarlo todo? Mientras la embolsada realidad se desvanecía, el eco de una amenaza latente creció en el aire. «No pueden irse. Habrán de pagar el precio». El frío recorrió la espalda de Ricardo. Las sombras parecían acercarse, y la solución a su dilema se tornaba aún más inalcanzable. Estaba claro que la oscuridad tenía planes propios, y el tiempo se acababa. ¿Qué harían al día siguiente? ¿Llegarían a descubrir el secreto que atesoraba el bosque y a Juan? La respuesta se deslizaba entre sus dedos, pero una certeza emergió en el instante final. Aunque fueran atrapados, tendrían que luchar. ¿Llevarían la luz de la amistad a la profundidad de la oscuridad? Mientras las fuerzas del bosque parecían encerrarles, un nuevo grito desgarrador resonó.
desatando una oleada de caos. ¿Era un grito de Juan o uno de los atrapados? La respuesta quedaría oculta bajo la niebla, a la espera de que el valiente diera un paso adelante. La neblina se espesaba y el terror comenzaba a bailar en sus corazones. ¿Qué camino elegirían y a qué precio? El grito resonó como un eco a través de los árboles, y en el instante en que las notas de desesperación se desvanecieron, la figura oscura se detuvo. Ricardo sintió que el fuego de la ira lo impulsaba, pero la tentación de correr y esconderse también lo llamaba. La decisión llegó con el roce del frío helado que le erizaba la piel. «Marta», llamó, la voz temblorosa pero resuelta. «Necesitamos un plan». «No podemos quedarnos aquí». Marta, aún sosteniendo a su hija, miró con desconfianza hacia la sombra que parecía devorar el aire alrededor. Su rostro mostraba la fragilidad de una madre, pero sus ojos brillaban con una fuerza que no había visto antes. «¿Pero qué podemos hacer?», respondió, sintiendo que su ansiedad se apoderaba de ella. «Nos está consumiendo». La sombra, observando a cada uno de ellos, pareció alimentarse de su miedo. Cada titubeo, cada mirada dudosa, se entrelazaba con el poder que emanaba. Con su risa oscura y resbaladiza, retumbó en la niebla. ¿Acaso no entienden la partida que han comenzado? La desesperación es solo el primer paso hacia su perdición. Sus palabras flotaban en el aire. Cargadas de un poder siniestro, Juan, aún en su estado de trance, dio un paso al frente, como si una fuerza invisible lo guiara. Ricardo se sintió impotente. Su amigo parecía estar atrapado en un mar de sombras, donde lo que una vez fue un hombre se desvanecía. Juan gritó de nuevo, pero la niebla lo envolvió tan rápido como lo había liberado antes. El tiempo que parecía detenerse ahora apresuraba el terror de Ricardo. Rosa, firme, tomó la mano de Ricardo, llenando su mente de una pequeña chispa de valentía. «Ricardo, tenemos que agruparnos. Si la oscuridad quiere dividirnos, no se lo vamos a permitir. La luz es lo que tenemos, incluso si parece que se apaga». «Sí», dijo él, tratando de infundir energía en el grupo. «No estamos solos. Si luchamos juntos, la sombra no podrá llevarse a nadie más». De repente, un aullido desgarrador resonó a través del bosque, como si la misma tierra suplicara por ayuda. Ricardo sintió que el suelo temblaba nuevamente, pero esta vez era diferente. Era como si la naturaleza misma respondiera a su grito de unidad. La sombra convulsionó, sintiendo el poder de la amistad y la esperanza que comenzaba a florecer entre ellos. El ambiente cambió gradualmente, la opresión en el aire se alivió aunque fuera un poco. Entonces, en medio de la confusión, una figura del fondo de la niebla se separó del resto y se acercó. Era un hombre, de pie en el límite entre lo oscuro y lo claro, sus ojos que brillaban con una luz que evocaba un antiguo recuerdo. La familiaridad de su presencia hizo que el corazón de Ricardo se detuviera, lleno de una mezcla de incredulidad y esperanza. «Tío», exclamó, sintiendo que la conexión se fortalecía. Era un rostro que había amado y perdido, y la aparición inesperada podría ser su salvación. Pero antes de que pudiera avanzar, la sombra se lanzó hacia él, la risa burlona llenando el aire. «Uno más que jugará en mi tablero», se burló la figura oscura. Ricardo sintió que el terror lo abrazaba, esa presencia conocida también en peligro. La niebla se espesa y una nueva voz salió de la oscuridad, profunda y resonante. «No todo está perdido, Ricardo. Usa la luz que llevas dentro, antes de que sea demasiado tarde». Sin tiempo que perder, el grupo miró a su alrededor y entendieron, era ahora o nunca. Ricardo se dirigió a todos, con voz firme. «Luchemos. Juntos. Solo así podremos liberarte, Juan, y a todos los demás». El aire se volvió tibio pero cargado de tensión. Cada uno de ellos sabía que el peligro acechaba, pero no podían rendirse. Iban a enfrentarse a la oscuridad y como un solo ser, juntos encenderían una luz que desafiaría al mismo demonio. Sin embargo, la sombra parecía agazaparse, esperando la oportunidad. ¿Sería suficiente su amor y su unión para enfrentar lo que venía? La niebla empezó a retroceder, pero con ella también surgían preguntas aterradoras. ¿Se arriesgarían a perderse en su propia luz? La batalla apenas comenzaba, y la peor parte estaba aún por llegar. El grito de Juan resonaría una vez más, marcando el fin de una calma temporal.
¿Cuál sería el precio que tendrían que pagar para recuperar a su amigo y liberarse de las garras del bosque? El aire se volvió denso, y en el instante en que Ricardo pronunció la palabra luz, la sombra pareció encoger, como si en su esencia misma hubiera un pequeño resquicio de miedo. Era como si la oscuridad entendiera que estaban decididos a luchar. «Tenemos que unir nuestras manos», anunció Rosa, alzando su mano como una bandera de esperanza. «Si mantenemos el contacto, recordaremos quiénes somos». Con una determinación naciendo en sus corazones, cada uno fue tomando lugar, formando un círculo que se cerró en torno a Juan. La niebla luchaba por infiltrarse, pero había algo diferente en el aire. Marta cerró los ojos y empezó a murmurar una oración. Era un canto ancestral, recordando a los ancestros que habían luchado antes que ellos. La sombra se convulsionó una vez más, esta vez con más furia. Su risa resonó entre los árboles, esta vez más alta, más amenazante. Las ramas crujían por la presión del viento, mientras el suelo temblaba como si se preparara para un evento catastrófico. «Silencio», aulló la entidad oscura, la voz surgiendo como un violento susurro. Cada uno de ellos sintió que sus corazones se detendrían, pero la unidad del grupo comenzó a brillar con fuerza. Ricardo apretó la mano de Rosa, sintiendo el calor de su coraje fluir hacia él. De repente, recordó la historia que su abuelo le había contado sobre el valor de la familia y cómo, cuando se unían, podían enfrentar cualquier adversidad. «No solo somos nosotros», dijo finalmente, su voz resonando con un poder renovado. «Somos nuestros padres, abuelos y todos los que nos precedieron. Fuerza y luz». La sombra se detuvo, aterrorizada ante la súbita ola de energía que emanaba del círculo. Un rayo de luz cálida surgió entre ellos, iluminando la niebla que ondulaba como un océano oscuro. Marta, empoderada por el canto, abrió los ojos y vio que la luz crecía como un faro en la penumbra. «Ahora, Ricardo», gritó ella, señalando hacia la figura escondida detrás de la oscuridad. Él sintió un impulso, algo más fuerte que la propia sombra que amenazaba con llevarse a su amigo. Con un movimiento decidido, levantó su mano, y en un instante, la luz estalló. Chispas brillantes danzaron en el aire, cada destello marcando el ritmo de la lucha. El grupo comenzó a gritar palabras juntas, creando una melodía que resonaba en lo más profundo del bosque. Pero el eco de la sombra no se fue sin pelear. El viento comenzó a gritar como un animal herido, y la energía alrededor de ellos se volvió caótica. De repente, Juan se movió como si fuera un títere de la oscuridad, su rostro mostrando una mueca de sufrimiento. «Juan», gritó Ricardo, viendo cómo su amigo caía hacia la niebla. «Resiste». Los ecos de lucha se mezclaron con los susurros de la sombra, creando un dilema aterrador. ¿Podían salvar a Juan sin perder su propia luz en el proceso? Marta sintió que el miedo se apoderaba de ella, temiendo que la oscuridad pudiera consumir a su amigo para siempre. «No podemos dejar que te lleve», exclamó. Con cada palabra, la luz alrededor de ellos titilaba, y la sombra parecía saber que los estaban desafiando. Ricardo recordó los ojos de su tío, brillando como estrellas, y no podía dejar que esa luz se apagase. Con una súbita inclinación, se concentró en su amor, en su amistad, y gritó como nunca lo había hecho. «Te exigimos que lo sueltes». La sombra pareció tambalearse. La risa se convirtió en un grito de frustración, y la niebla se disipó un poco más. Sin embargo, el precio de la lucha aún estaba por revelarse. En ese momento de claridad, comprendieron que enfrentar la oscuridad significaba enfrentarse también a sus propios miedos. Entonces, como si todo el bosque cooperara, un rugido profundo resonó desde las profundidades de la tierra. Las hojas comenzaron a caer, brillando como el oro al sol, y una energía antigua emergió. Los ancestros estaban allí, guiando. ¿Serían capaces de conectar con esa fuerza ancestral para salvar a Juan, o su unión sería un sacrificio en vano? Un silencio inquietante invadió el bosque, como si la naturaleza misma se detuviera para escuchar el latido de sus corazones. La luz que emanaba del círculo empezaba a tornarse más brillante, pero también más inestable. Las miradas de todos estaban fijas en Juan, quien yacía casi inmóvil, su cuerpo luchando contra una fuerza invisible que lo mantenía atrapado en la oscuridad. «Quédate con nosotros», gritó Rosa, su voz quebrantada por la angustia.
La desesperación brillaba en sus ojos, y sentía que la conexión se debilitaba con cada segundo que pasaba. Marta, incapaz de soportar la imagen de su amigo sufriendo, dejó de murmurar su canto y empezó a enfocarse en su propia luz. La energía ancestral que habían invocado comenzaba a mezclarse con su miedo, transformándose en un poder imponente. Sin embargo, esa misma energía también pedía sacrificio, una elección que cada uno de ellos debía hacer. ¿Qué estamos dispuestos a arriesgar?, preguntó Ricardo con la voz entrecortada, buscando la mirada de cada uno. Esa pregunta resonó en el aire denso, llenando el espacio de inquietud. La sombra, percibiendo su titubeo, comenzó a reír una vez más, y su risa se convirtió en una cacofonía escalofriante que reverberaba a través de los árboles. Era un recordatorio brutal de cuán cerca estaban de perder a Juan para siempre. La luz, aunque brillante, parecía más un faro que guiaba a un precipicio. «No», exclamó Marta de repente, una idea brillando en su mente. «La leyenda de la esencia. Si todos nos fundimos en la luz, podríamos ser más fuertes juntos que separados. Podríamos fusionar nuestras energías». Mientras las palabras salían de su boca, el grupo se durmió en una especie de trance. Visualizaron a sus antepasados, enfrentando la oscuridad con valentía. La idea se extendió entre ellos como un fuego en la noche, iluminando el camino hacia una nueva esperanza. «Unámonos y que nuestra esencia se convierta en una», gritó Ricardo, apretando más fuerte la mano de Rosa. Todos asintieron, sintiendo la electricidad del propósito invadir el círculo. El poder empezó a girar a su alrededor, y su conexión se hizo palpable. Era como si un puente invisible conectara sus corazones en un solo latido. Entonces, en un instante de revelación, sintieron como la sombra se encogía, presa del pánico por la unidad que ahora brillaba con todo su esplendor. «Ahora», gritó Rosa, sintiendo que la energía se acumulaba, lista para estallar como una supernova. Con un gesto conjunto, el círculo amplificó la luz con un grito que parecía resonar en todo el bosque. La ráfaga empujó a la sombra hacia atrás, como un golpe de viento que limpiaba el aire pesado. Pero, al hacerlo, sintieron que algo se rompía dentro de ellos. La sombra, al borde de la derrota, liberó una oleada de fuerza oscura que azotó el círculo. Un viento frío cortante atravesó el grupo, y cada uno de ellos sintió el peso de su propia vulnerabilidad. La desesperación se mezclaba con la determinación, creando una batalla interna que vibraba en el aire. «Juan», gritó Marta, a punto de lanzarse a la niebla, pero algo la detuvo. Sintió que la esencia de su amigo la llamaba, cargando el ambiente con un terror que solo se multiplicaba. De repente, el suelo bajo ellos tembló y una grieta se abrió, arrojando luz y sombras en una danza frenética. ¿Habría una salida de ese horror, o el precio de su lucha sería la pérdida de uno de ellos para siempre? El grito de la sombra resonó con fuerza, como un eco de lo que podrían perder. Al frente, la figura de Juan parecía perderse en la penumbra. La batalla se intensificaba. ¿Lograrían mantener el lazo de unidad en medio de la tormenta o caerían uno a uno hasta que la oscuridad reclamara lo que era suyo? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero su mayor temor estaba por llegar. La neblina se espesaría, el aire frío cortante punzaría como cuchillos, y el sonido de la desesperación resonaría como un eco desgarrador. Ricardo sintió un tirón en su corazón, como si cada latido estuviera atado a la lucha de Juan. Resueltos a rescatar a su amigo, el grupo se unió, cada uno entrelazando sus manos con una fuerza renovada, creando un círculo vibrante de luz. La sombra, esa entidad oscura que había atormentado su pueblo, pareció tambalearse mientras la unidad del grupo brillaba y se tejía en corrientes de energía pura. «Ahora, juntos», exclamó Rosa, su voz resonando con una claridad que desafiaba a la oscuridad. «Dejemos que nuestro amor por Juan sea más fuerte que el miedo». La luz comenzó a pulsar, un fulgor cálido que bordeaba lo sobrenatural. Una ola de esperanza e insistencia fluyó entre ellos, haciéndose eco de las antiguas historias de sus ancestros. La sombra, sin embargo, se retorcía, como un monstruo herido, consciente de que su tiempo se agotaba. El rostro de Juan se llenaba de confusión e impotencia, como si luchara internamente contra una tormenta de recuerdos perdidos. «Recuerda, amigo», gritó Ricardo, buscando su mirada. «Recuerda quiénes somos».
Alza tu voz. Las palabras de Ricardo parecieron atravesar la niebla, rompiendo el hechizo que mantenía atrapado a Juan. Sus ojos, antes vacíos, comenzaron a relucir con un destello familiar. En un instante, la luz del círculo se intensificó abruptamente, llenando todo el bosque con una luminosidad deslumbrante. Justo cuando la sombra parecía entrar en pánico, lanzó un aullido que resonó por el bosque, un grito que encarnaba siglos de oscuridad. Los ecos de ese clamor reverberaron a través de los árboles, como si la tierra misma llorara ante el horror que estaba por desatarse. «No más», gritaron todos en un solo alarido, fusionando sus voces en un himno de resistencia. La luz se expandió, iluminando incluso los rincones más oscuros. La sombra, debilitándose, buscó un refugio donde ocultarse, pero el poder del grupo era imbatible. Cada uno sintió un esfuerzo para mantenerse unidos, incluso cuando la sombra intentaba desgastarlos, haciendo eco de sus peores miedos. Un destello de energía pura surgió de sus corazones, y como si de un rayo se tratara, atravesó la niebla. Juan comenzó a levantar la cabeza, su cuerpo vibrando en la luz, luchando contra las cadenas invisibles de la oscuridad. Sus ojos, ahora llenos de determinación, se encontraban con los de Ricardo, y en ese cruce se selló un pacto inquebrantable. «Escuchen, escuchad la luz», dijo Juan, sus palabras resonando en armonía con la melodía vibrante del grupo. Parecía recordar quiénes eran y lo que habían compartido. La sombra, sintiendo el cambio, retrocedió, su forma distorsionándose en un torbellino de ira y desesperación. Fue un instante de revelación potentísima. Ricardo, con los ojos abiertos como platos, vio cómo la luz no solo iluminaba, sino que también liberaba. Era una conexión viva, ancestral, donde cada susurro de sus corazones resonaba profundamente en el alma del bosque. «Juntos. No te dejaremos ir, Juan», gritaron, una voz que partió la niebla y dispersó el miedo. La unión encarnada en ese círculo era más poderosa que cualquier sombra. El aire brillaba, calor y amor se combinaban en una explosión de luz que se desenredaba en cada rincón del bosque. El grito de la sombra se convirtió en un eco bypaseado por el torrente de luz, y en un instante avasallador, la entidad comenzó a desvanecerse. La figura distorsionada retrocedió, desvaneciéndose en la oscuridad, mientras el bosque recuperaba su aliento. El viento cambió, llevándose las pesadillas, dejando detrás un eco de risa y consuelo. Finalmente, la luz del círculo se apaciguó, y la niebla empezó a disiparse. Juan cayó al suelo, liberado de las cadenas que lo mantenían cautivo. Con un grito de alivio, Ricardo corrió hacia él. «Estás aquí. Estás a salvo», lo abrazó con desesperación, mientras las lágrimas de felicidad caían por su rostro. Juan, reconociendo el abrazo, se hundió en el calor de su amigo. La plaza, ahora iluminada y tranquila, reflejó el renacimiento de sus almas. Todos se reunieron, abrazándose y riendo, el terror disipándose lentamente en el aire como un mal sueño al amanecer. El amor del grupo había prevalecido, iluminando el camino hacia el recuerdo y la esperanza. «Fuimos más fuertes juntos», dijo Marta, sonriendo mientras sostenía a su bebé. «Nunca olvidemos lo que enfrentamos». El silencio que siguió era liberador. No eran solo amigos, eran familia, unidos en la lucha y la luz. En el corazón de cada uno, los ecos de la experiencia perduraban, había un poder en la verdad y en la unión, que nunca podían dejar de recordar. Así, en ese pequeño pueblo, los susurros de aventura se hicieron eco en cada esquina, con historias pasadas de miedo y oscuridad, transformándose en relatos de luz y esperanza. Lo que comenzó como un terror inesperado terminó como un testimonio del amor compartido y la fuerza de la comunidad. La verdad estaba al alcance, esperando ser contada. No olviden, amigos, que el amor puede brillar incluso en la noche más oscura. Por eso hoy, te invito a abrazar esa luz en tu interior. Así que aprieta ese botón de suscripción ahora mismo. Es el momento de mostrar tu apoyo, de no perderte nada de nuestras historias exclusivas que vienen. Dale like ahora para alimentar el algoritmo. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Nos vemos pronto en nuevas aventuras.